Ellos encontraron accidentalmente una ojiva nuclear dentro de un hospital abandonado, pero los dos no lo sabían y pensaron que era solo un contenedor de plomo, así que agarraron sus herramientas y, tras unos golpes, abrieron el contenedor, sacaron el recipiente metálico interno. Luego, los dos vendieron el recipiente interno a una chatarrería. El dueño tampoco reconoció este objeto, así que lo compró como chatarra. Esa misma noche, los dos hijos del dueño de la chatarrería, movidos por la curiosidad, abrieron el recipiente interno. Sin saberlo, habían liberado radiación nuclear invisible. Por la noche, el dueño apagó las luces y se preparó para irse a casa. Al darse la vuelta y ver ese recipiente interno, se quedó paralizado, porque en la oscuridad, el recipiente interno emitía un brillo azul cegador. Era algo que él nunca había visto, así que el dueño se llevó el recipiente interno a casa, preparándose para estudiar bien qué era exactamente ese objeto. Pasaron 10 días en un abrir y cerrar de ojos. Los daños de la radiación nuclear finalmente comenzaron a manifestarse. Al dueño se le caía el cabello a mechones. Su esposa, Mary, también comenzó a tener frecuentes mareos, náuseas y debilidad en todo el cuerpo. Ella creía que ese objeto extraño que su esposo había traído a casa estaba dañando a toda la familia. Así que, después de que su esposo saliera, Mary llamó inmediatamente a su hijo mayor, William. Juntos llevaron este extraño recipiente interno a la oficina de inspección de salud. Pero ellos dos no tenían idea de lo peligroso que era. Simplemente subieron al autobús llevando una bolsa de plástico con la ojiva nuclear dentro. Cada persona con la que entraban en contacto, cada pasamanos que tocaban, quedaba silenciosamente contaminado por la radiación. Un terrorífico desastre se estaba extendiendo sin hacer ruido. Pronto, madre e hijo llegaron a la oficina de inspección de salud. Mary, angustiada, le explicó al director que todos en su familia que habían estado en contacto con ese objeto presentaban síntomas de malestar. Le preguntó qué debían hacer con él, pero el director solo echó un vistazo a aquella bolsa de plástico sucia y frunció el ceño. Pensó que la mujer estaba exagerando demasiado. Justo cuando se disponía a pedirle que se fuera, Mary sufrió de repente un fuerte malestar. Luego, mareada y con vértigo, vomitó en el acto. Al ver esto, el director no tuvo más remedio que decirle que dejara la bolsa de plástico, y le urgió a ir al hospital de inmediato. Pero el director no le dio la menor importancia, ni la selló ni la reportó. Dejó que esa bolsa mortal de material radiactivo reposara tranquilamente en el patio. Mientras tanto, Mary fue llevada al hospital. Cuando el médico examinó el estado de Mary, descubrió que su piel comenzaba a enrojecerse, hincharse y ulcerarse. Los síntomas se extendían hasta su cuello. El médico que la atendió, con años de experiencia, nunca había visto una enfermedad tan extraña. Y aún más extraño era que, en solo medio día, decenas de pacientes con síntomas idénticos habían llegado al hospital. Después de una investigación, los médicos descartaron la posibilidad de una enfermedad contagiosa. Pero entonces surgió un pensamiento aún más aterrador. Esto podría ser envenenamiento agudo por radiación. Sin perder tiempo, el médico llamó de inmediato al doctor Mario, especialista en física nuclear y cuántica. Cuando el médico describió todos los síntomas de los pacientes, el rostro de Mario palideció instantáneamente. Inmediatamente comprendió la gravedad de la situación. Si se confirmaba que una fuente de radiación estaba filtrándose, toda la ciudad podría sumirse en un desastre inimaginable. Así que Mario se dirigió de inmediato en auto a la oficina de inspección de salud, pero en el camino se encontró con un embotellamiento. Fue entonces cuando dos dispositivos de medición de radiación sonaron la alarma al mismo tiempo, y los valores se dispararon frenéticamente. Mario comprendió de inmediato que la fuente de radiación nuclear estaba justo delante. Avanzó a toda prisa, y descubrió que el personal de la oficina de inspección planeaba tirar directamente al río esa bolsa con la fuente de radiación. Mario se abalanzó y les ordenó detenerse con firmeza, explicando el peligro que contenía la bolsa. Al escucharlo, el personal, asustado, la arrojó al suelo de inmediato. Luego, Mario le pidió al director que evacuara rápidamente a las personas del edificio, y preguntó sobre el origen de la fuente de radiación. El director, nervioso, buscó la dirección que Mary había dejado. Ambos se dirigieron de inmediato en auto al depósito de chatarra, pero apenas llegaron a la entrada, los detectores seguían sonando sin parar. Los niveles de radiación allí ya eran tan altos que resultaban asfixiantes. Mario le preguntó a John de dónde había salido esa fuente de radiación, pero John pensó que había venido a robarle su tesoro. De inmediato se enfadó y les dijo que se fueran. Sin embargo, cuando Mario señaló que su hijo William también tenía llagas en el brazo, John empezó a asustarse, y contó la verdad. Esa mortal fuente interna fue recogida por dos niños que recogían basura de una clínica de radioterapia abandonada hace 3 años. Inmediatamente fueron a esa clínica abandonada desde hacía tiempo. Dentro, solo quedaba el esqueleto de acero de la máquina de radioterapia. La cabeza de tratamiento había desaparecido sin dejar rastro, pero no se encontró radiación residual en el lugar. Esto indicaba que la fuente radiactiva no se había abierto allí. Esto significaba que el verdadero desastre era mucho más terrible de lo imaginado. Luego, Mario llamó directamente al Consejo Nacional de Energía Nuclear para verificar la situación del Instituto de Radioterapia de Goiás, abandonado hace 3 años. La respuesta del doctor Olen hizo que todos se helaran de miedo. Efectivamente, había una máquina de radioterapia registrada allí que había sido trasladada, pero Mario encontró en el lugar un componente que era solo una carcasa vacía. El doctor Olen afirmó que efectivamente había otra máquina allí, pero no estaba registrada en absoluto, y no sabían si había sido trasladada. Y lo más aterrador era que esa máquina no era para terapia ósea. Era de cesio 137, el mismo isótopo mortal que se liberó en Chernóbil. Y lo peor es que era en forma de polvo. Emitía un resplandor azul fantasmal, con una vida media de hasta 30 años. Una vez contaminado, el daño al cuerpo humano es irreversible. En el mejor de los casos, fallo orgánico y ulceración de la piel. En el peor, muerte inmediata. Después de obtener una respuesta definitiva, fueron inmediatamente a ver al gobernador, y le contaron toda la terrible verdad de esta crisis.
crisis. Temiendo que el gobernador no comprendiera intuitivamente el peligro de la radiación, Mario hizo una analogía simple pero fatal. Si el bolígrafo representa la fuente de radiación, la tinta en su interior es la sustancia radiactiva. Si alguien se acerca a la fuente, recibirá radiación. Aléjate de ella y ya no recibirás radiación ni irradiarás a otros. Pero si la fuente se rompe, la sustancia radiactiva se adherirá a personas u objetos, y se convertirán en fuentes de contaminación radiactiva ambulantes, contaminando a más personas e incluso contaminando fuentes de agua y suelo, causando daños irreversibles. Fue entonces cuando el gobernador se dio cuenta plenamente de la gravedad de la situación. De inmediato emitió una orden terminante: evacuar inmediatamente a toda la población de toda el área contaminada. El estadio más grande de la ciudad se convirtió en una zona de cuarentena temporal para todas las personas que pudieran haber estado en contacto con la fuente de radiación. Se realizaron observaciones médicas y pruebas de radiación de forma unificada. Esa misma noche, Mario y el ministro llegaron a la casa de John con la policía militar. Nada más acercar el detector, los valores se dispararon directamente. Llegaron las víctimas de la radiación nuclear a la zona de aislamiento. Primero fueron concentradas en un área. Se confiscaron todos sus objetos personales. Luego se desvistieron completamente y se lavaron y desinfectaron a fondo con agua y vinagre. Finalmente, todos fueron llevados a una sala de aislamiento especial. Las paredes, puertas y ventanas estaban hechas de materiales como el plomo para proteger contra la radiación, con el fin de reducir al máximo la invasión de radiación externa. Lo que les esperaba eran interminables exámenes y un largo periodo de observación. Deixando a gente aqui pra morrer. Mientras tanto, el Dr. Olin, después de tratar la mayor fuente de radiación, solicitó activamente una entrevista con los periodistas, e incluso habló de la situación sin tapujos, con la esperanza de usar el poder de los medios, para que más personas expuestas a la radiación pudieran acudir voluntariamente a los lugares designados para hacerse revisiones. Sin embargo, esta sinceridad provocó el pánico entre la multitud. Un gran número de ciudadanos bloquearon las puertas del edificio de la administración pública, deseando urgentemente conocer la verdad sobre el asunto. En ese momento, el Dr. Olin estaba en la zona de aislamiento. Explicó muy detalladamente a todos el daño de la radiación, con la esperanza de que todos pudieran cooperar con los exámenes, e informar con sinceridad sobre el contacto con el polvo radiactivo, y si habían llevado esa sustancia a otros lugares. A pesar de que el Dr. Olin enfatizó una y otra vez que era necesario informar sobre todas las cosas, estas personas parecían no creerlo todavía, solo querían saber cuándo podrían regresar a casa. Pero, aunque el proceso fue un poco difícil, algunas personas cooperaron bastante. Después de una investigación detallada, Masio determinó aproximadamente 6 lugares de contaminación. Estos, en realidad, no eran un problema tan grande. Lo que más le preocupaba era que María también había tomado el autobús. En ese trayecto de más de 10 kilómetros, es probable que el polvo hubiera estado filtrándose continuamente de la bolsa, causando que muchas personas que no sabían que habían estado en contacto con la radiación siguieran propagando la radiación.